Que Dios les bendiga ricamente, hermanos amados. Me preguntaba o tal vez me expresaba en forma de exclamación una persona, un amigo cristiano. Estamos de muerte y casi como que somos los más dignos de conmiseración porque no tenemos la iglesia. Y yo le dije, no tienen la iglesia. Eh, y le hice varias preguntas, así en el tono, en la forma en que soy yo. Usted ya me conoce. Yo le dije, ¿Cristo se dividió? Y me dijo, no, ¿por qué? Entonces la iglesia no está dividida. Eh, Quedó así en la interrogante y me dice, y yo le digo, Cristo se suprimió. Me dicen, no creo, pero no te entiendo. Entonces, la iglesia no se ha suprimido. Le volví a preguntar, ¿tú crees que Cristo se diluyó como el agua se diluye y se evapora? Y le hice unos gestos así con la mano. Usted me conoce, ¿verdad? Y me dijo, no se ha diluido. Entonces la iglesia no se ha diluido. Le volví a preguntar, ¿tú crees que Cristo se terminó? Y me dice, ¿cómo se te ocurre? No se ha terminado, Él es eterno. La iglesia no se ha terminado. La iglesia camina hacia el reino eterno. Y me dice, ¿por qué me dices todo eso? Porque tú estás triste porque no pueden hacer cultos, porque el templo está cerrado, porque lo material, lo físico, pero olvidas que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, figuras del verdadero. Y le puse ese énfasis que usted ya sabe que yo pongo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas que son una figura del verdadero. Dios habita aquí en nuestro corazón, tiene su trono, su templo, y el templo de Cristo sigue funcionando en todo el planeta. Se cerraron los lugares físicos, pero no el templo del Espíritu que somos tú y yo. Y me dijo, oh, tienes razón. Sí. Ahora me confesó ese hermano pastor, amigo mío, que le ha afectado mucho esta pandemia, porque no ha podido hacer sus reuniones, porque no ha podido establecer el trabajo, porque no han podido hacer muchas cosas, porque no han podido ir y porque no han podido estar y porque no han podido realizar y no han podido concretar y no hemos podido ir a hacer, no hemos podido concretar, no hemos podido realizar. Y yo le dije así, y le digo a usted, hermano amado, ese ha sido el problema de la iglesia, pero no del reino. El problema de la iglesia es que se ha llenado de quehaceres y ha estado todo concentrado en lo que yo hago, lo que yo quiero, lo que yo estimo, lo que yo preciso, lo que me parece urgente y lo que me parece obvio y lo que me parece necesario hacer. Pero ¿cuántas de esas cosas que me parece hacer, que debo, que creo, que pienso, que se las hemos preguntado a Dios? ¿Te agrada, Señor, que yo haga esto?
Te agrada, Señor, que vaya, te agrada que haga, te agrada que hable, te agrada que mire, te agrada que oiga, te agrada que escuche esto. Y al parecer mi amigo pastor me entendió, pero justo le entró otra llamada y se cortó la comunicación vía internet. Y es de eso lo que yo quiero plantearles a ustedes, amados hermanos. Centro Cristiano de Restauración y a la iglesia en todas partes donde ven este video que se extiende a muchos países, lo que predicamos en nuestra iglesia. Esta es la pregunta que encabeza mi predicación de hoy día, domingo. Domingo, déjeme ver, domingo 5 de noviembre. Esto es, ¿qué somos? ¿Discípulos o seguidores? Padre, te ruego que esta palabra manifieste en nosotros la realidad y la verdad de lo que somos y podamos corregir y podamos cambiar de rumbo en lo que debamos cambiar. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Prepare su corazón a través de la palabra porque ya viene nuestra cena con el amado. Y eso tiene otro precio. Cenar con Cristo. Ni los reyes, amigos míos, cenan con Cristo. Y tú y yo cenamos con Él. Qué extraordinario es el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Espero que usted capte lo que está haciendo Cristo. Llamó a sus discípulos. Es decir, tenía más de 12 discípulos en Lucas 6:13. Llamó a todos sus discípulos y de esos todos escogió a 12. Y a esos 12 los llamó apóstoles. Es decir, en griego, apóstolos o apóstolos, enviado. Es eso, nada más enviado. Luego, Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Es decir, había una multitud, capítulo 6, versículo 13 de Lucas, una multitud de discípulos. Escoge a 12, pero quedan una cantidad que no define la escritura cuántos son, pero quedaron una cantidad más los 12. Luego, más adelante, en Lucas 10:1, designa a otros 70. Ya tenemos una cantidad de aproximadamente 82 hombres que están dispuestos para hacer la obra de Dios. 82 porque en Lucas 10:1 son 70 y en Lucas 6:13 son 12 los discípulos, pero muchos los 12 los apóstoles, pero muchos los discípulos. Continuemos, porque hasta aquí usted se da cuenta que ya tenemos 82 seguidores seguros. Por parte baja, amados hermanos, seguros entre apóstoles y discípulos. Pero sigamos indagando un poco más acerca del número que estaban cerca de Cristo. No de las multitudes, sino por ahora acerca de esos cercanos. Fíjese, anote, por favor, ayúdeme. Ya usted sabe que no soy bueno para las matemáticas. Tenemos 82, 70
a los que envió de dos en dos, y luego a los 12, 82, más todos los que quedaron de esa multitud de discípulos. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. La Biblia, amados, no es una palabra de un hombre como los hay hoy en día, evangelásticos. Esos que dicen, oye, ¿cuántos se convirtieron? Oh, había una multitud de gente que levantó sus manos. Pastores elásticos. ¿Cuánta gente tiene? No, en la iglesia yo, mira, perdí el número. Tal vez perdió la iglesia. Y no saben decir cuánta gente hay. Un día hay 100, no, somos como 300, no, somos como 400, pero nunca aumentan. Evangelásticos, pastores elásticos y otros elásticos más que hay. Entonces, la Biblia dice grandes multitudes, significa que con Cristo andaban grandes multitudes. Es decir, primero eran multitudes y luego eran grandes. Multitudinarios seguidores que andaban con Jesús. Entonces, encontramos aquí a tres grupos de gentes siguiendo a Jesús. 1, 12 apóstoles. 2, 70 discípulos. Y 3, grandes multitudes. Ese grupo de personas. Jesús los alimentaba, los sanaba, los protegía, los calmaba, calmaba las tormentas, detenía los vientos y el mar, les cuidaba, los protegía, los animaba y los alentaba. La gente se sentía segura con Jesús. Todo marchaba bien, todo estaba extraordinariamente extraordinario. Es decir, nadie podría haber dicho en ese momento que ese hombre llamado Jesús, que se decía ser el Hijo de Dios, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, era falso. Nadie, porque lo seguían multitudes. Y las multitudes estaban allí, y las multitudes se sentían cómodos, atendidos. Les faltaba pan, multiplicaba el pan. Le faltaba comida, peces, multiplicaba los peces. El agua no les faltaba. Estaban súper cómodos con él. La pandemia, amado amigo, ha acomodado la vida espiritual de mucha gente. Qué triste, qué lamentable. Hay mucha gente que está cómoda en sus hogares. Saca 2 permisos para salir a pasear un rato, o salir a pagar, o para ir a trabajar. Está cómoda la gente. Ha dejado las prácticas que tenía antes de la pandemia. ¿Por qué tiene que ser así, amigos amados? ¿Por qué el pueblo en Egipto clamó a Dios por liberación? Dios los escuchó después de 400 años, viene en favor de ellos con poder y señales, con plagas en contra de sus enemigos, y ya a la salida de Egipto, entrando en el desierto para conquistar la tierra prometida, ni siquiera conquistarla, sino para poseerla, porque Dios se la había prometido. Y antes de que tuviesen que entrar a la tierra prometida, Dios les dice, yo les voy a dar una ley que será mi ley. No era la ley de Moisés, amigos amados, era la ley de Dios entregada por mano de Moisés. Pero era la ley de Dios. Cuando Moisés se va a tomar las leyes de Dios, entonces el pueblo se
desborda, pero no en favor de Dios, sino en adoración de dioses paganos que ni siquiera conocían. Los inventaron excusas para adorar a alguien. Hicieron un becerro de oro y todo el dinero que ellos decían que no tenían lo invirtieron en una ofrenda para hacer un becerro de oro. La gente cuando no tiene, viene a Cristo. Y cuando tiene y Dios les da, no quieren dar para Dios. ¿Por qué es así? ¿Por qué después de la esclavitud egipcia tuvo que venir la esclavitud babilónica y después la esclavitud romana? Porque vivían como esclavos, hacían lo que se les ordenaba, iban para donde les permitían los romanos ir. No estaban libres. Eso es la pandemia. Porque en el pueblo de Israel, en el capítulo, en los primeros capítulos de Hechos vino la gran persecución y el pueblo tuvo que dispersarse porque estaban viviendo en una coinonitis aguda. La coinonía, tenían todas las cosas en común y nadie decía decir de él lo que tenía no es mío, es del pueblo. Esa coinonía hermosa se transformó en coinonitis aguda. Ese compañerismo que tenía el uno con el otro se transformó en compañeritis aguda. Y entonces Dios tuvo que mandar la persecución. No fueron los romanos. Fue Dios el que los tuvo que dispersar. ¿Qué tuvo que hacer Dios, amigos amados, con esta pandemia? Y la gente dice que mala, que terrible. Para el mundo lo puede ser. Nosotros debemos entender que algo malo estaba pasando con nosotros como iglesia de Jesucristo. Y allí en tu hogar Dios está esperando que retomes lo que habías prometido hacer, que hagas lo que tenías que hacer, que oigas a quien debes oír y que hables con quien debes hablar y que des a quien debes darle. Mientras no cambie la iglesia, esta situación no va a cambiar, hermanos amados. Habrán vacunas, pero el problema seguirá, porque el problema es adentro. Continuemos, amigos amados. ¿Qué somos? ¿Discípulos o seguidores? Porque dijimos que tenía 12 apóstoles, que tenía 70 discípulos y tenía grandes multitudes. En Marcos capítulo 14, versículo 43, Marcos 14, 43, la escritura nos da una señal de por qué las cosas cambiaron un poco. Fíjese, Marcos 14, 43 dice, luego, hablando él, Jesús, se refiere hablando Jesús, aún hablando Jesús, vino Judas, que era uno de los 12. Usted ya sabe la historia de Judas. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Un poco más abajo, 14:46 de Marcos. Entonces ellos, esa turba que venía con palos y espadas, le echaron mano a Jesús y le prendieron. Y ahí los soldados lo toman un poco para contener a la turba. Marcos 14:50. Entonces todos, la palabra de Dios cuando dice todos es todos. ¿Me entiende, verdad? Todos los discípulos dejándolo huyeron. Dejándolo huyeron. La palabra huyeron en griego es feugo. F-E-U-G-O, feugo. Y de allí viene la palabra que nosotros hoy usamos para describir fugitivo, fugitiva, el fugitivo. Todos, como se dice en portugués, fuyeron. A gente fugió.
se fugó, se arrancó, se transformaron en fugitivos. Eso dice, todos dejándole huyeron. Esa fue la primera camada, el primer grupo de apóstatas, de fugitivos, de los que seguían a Cristo. Y luego en el capítulo de Juan 6, versículo 66, dice: entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La verdad, amados, es que esos que huyeron cuando prendieron a Jesús y estos que huyeron de Juan 6:66 nunca fueron discípulos. Solo fueron creyentes, pero no fueron discípulos. No fueron. El tema es, ¿qué soy yo? ¿Discípulo o seguidor? ¿Discípulo o creyente? Ahora, igual que hoy, la iglesia tiene muchos convencidos, pero pocos convertidos. Muchos convencidos, pero pocos convertidos. Gente que está mixturando, ¿entiende? Mixturando el reino de Cristo con su vida personal. Es que yo tengo derechos. No tienes ningún derecho. El día en que entregaste tu vida a Cristo, no quedaste con ningún derecho. El día en que yo entregué mi vida a Cristo a los 7 años de edad, y tengo 61 años de edad, y a los 7 años de edad hice mi expresión de conversión, acepté a Cristo, perdí todo derecho, porque todo derecho que yo tuviese estaban hipotecados en favor del enemigo, de Satanás el diablo. Mi Señor lo reprenda. Entonces, pertenecía a la oscuridad y el Señor me sacó de la oscuridad y me puso en su luz. Pero yo he mixturado, he mezclado, he hecho un puré de papas con zapallo y con arvejas, con frijoles, porotos y con zanahoria. He hecho un puré del Evangelio del que me he servido y en el cual no he servido a Cristo, como esa gente que huyeron al tener los primeros problemas. Entonces, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, dice la Escritura. Y yo digo muchos los creyentes y pocos los discípulos. Y también digo muchos son iglesia y pocos son reino. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente? Se las voy a enumerar solamente porque usted tiene que sacar sus propias conclusiones. 1. El creyente espera los peces. El discípulo los sale a pescar. Medítelo. Puede volver a ver este video si quiere tomar apuntes, porque los voy a mencionar solamente. Le reitero el número 1, pero de aquí para adelante los voy a enumerar. El creyente espera los peces, que se los traiga. El Señor le provee a todo. El discípulo los sale a pescar. Número 2, el creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse. Para el creyente todo se concentra en él, egoísmo. Yo lo que quiero, tengo que crecer, tengo que avanzar y llevan 20 años y no han crecido.
En cambio, el discípulo, con todas sus debilidades, ha ayudado a otros a crecer, se ha reproducido, ha dejado un legado en otras gentes. Hay gente que dice, ese hombre débil, imperfecto, pecador, pero me ayudó a mí. Y no se olvide que el amor cubre multitud de pecados. Tercero, el creyente se gana, al creyente se gana, al discípulo se forma. Es decir, el discípulo tiene que estar dispuesto a ser formado. Pero el creyente, cuando llega al evangelio, se deforma y adquiere mañas, adquiere cosas erradas, ideas que no son las del Señor. Del 100% del tiempo que se invierte en una persona, el 10% debiera ser para ganarlo y el 90% para formarlo. Pero hemos llegado al tiempo en que la gente está siendo deformada y no formada a la imagen y semejanza de Cristo. Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Mi responsabilidad aquí como pastor y mi asignación fuera de mi país como apóstol es formar a los santos para la obra del ministerio, formar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. No deformarlos, formarlos. En cuarto lugar, el creyente es un eterno dependiente de otros. El creyente siempre está dependiendo de otros. El discípulo es uno que da, que entrega, que se invierte a sí mismo en favor de otros. Lucha por otros y si es necesario muere por otros. El discípulo es dador de vida, amado hermano. El discípulo se entrega y manifiesta lo que hay en su vida a Cristo Jesús, muriendo si fuese necesario como Cristo Jesús lo hizo. 5. El creyente vive de permanentes emociones. El discípulo vive de permanentes sacrificios vivos. Sacrificios vivos. El creyente vive de permanentes emociones, pero el discípulo vive de permanentes sacrificios vivos. Así que, hermanos, Romanos 12, 1 y 2, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es un culto racional, no emocional. El creyente es emocional, emocionalista. Le dicen lágrima y llora. El discípulo es uno que está permanentemente guiando a otros, entregándose para otros, sufriendo por otros, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Número 6, el creyente ocupa en Dios del tiempo total de su vida. El creyente ocupa en Dios del tiempo que le queda en su vida. El discípulo entrega su vida a diario. Nota la diferencia. El creyente, ese seguidor, esa multitud, ocupa de lo que le queda del tiempo para Dios. Y si le puede hacer el quite a ese tiempo que tenía disponible para Dios, se lo hace el quite. Le saca el cuerpo a esa responsabilidad. Pero cuando tú eres discípulo, cuando tú eres discípula de Cristo, entonces vivirás en función de Dios. Dios es el diario vivir en tu día. 7. El creyente vive una monotonía permanente.
El creyente es monotonía, pero mono al final y al cabo. Una monotonía, hace lo que otros hacen, dice lo que otros dicen, mira lo que otros miran, oye lo que otros oyen, habla lo que otros hablan, va a donde otros va, son monótonos. De ahí viene la palabra mono, uno, una actividad, es monótono, monótono. Sin embargo, el discípulo es innovador, es soñador, es trascendente. El discípulo deja una marca en la vida de sus hijos, pero no una marca con el cinturón, con una vara, sino una marca en el corazón de cambio, de renovación mental, de frescura y de amor y de pasión por Dios. 8. El creyente es un informador. Se informa para informar. Si le preguntan un texto bíblico, lo busca en el internet y se lo sabe porque lo lee en internet. Está informado. El discípulo es un formador. Formador, forma personas. Conoce la escritura, no se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero sí sabe cuando una idea, cuando un concepto o cuando una frase tiene que ver con la doctrina cristiana. ¿Me entiende? Porque hay cosas que no las sabemos todas. No me sé el Antiguo y el Nuevo Testamento de memoria, pero sé cuando alguien me está mintiendo tratando de usar la Biblia. Usted debe saber cuando alguien quiere manipular la Biblia a su antojo, porque no calza, no cuaja. Lo que dice es verdad, pero lo que hace es mentira. Por eso Cristo le dijo a sus seguidores acerca de los doctores, de los saduceos y de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que ellos, los doctores y fariseos y todo ese grupo de gentes, lo que ellos hacen no es concordable, no está de acuerdo con lo que ellos dicen, porque lo que decían era la verdad, era la palabra del Señor, pero lo que hacían no era la palabra de Dios. Entonces, el creyente es un hombre informado. El discípulo es un hombre formado y formador de vidas. 9. El creyente es un espectador. Siempre el creyente va a ser un espectador. El discípulo es protagonista. El discípulo es protagonista, no de la contingencia nacional, no de economía, no de pandemias, no de cibernética, no. Tú debes ser un protagonista de la historia del cielo en la tierra, lo que Dios quiere que hagas. ¿Te has cansado en este tiempo trabajando de forma remota? Dios te bendiga y te dé fuerzas, pero no es eso lo que te va a llevar al reino eterno. Lo que te lleva al reino eterno, amado hermano, amada hermana, es el trabajo en el reino eterno. ¿Qué has invertido? ¿A cuántos has llamado en este tiempo de pandemia? ¿A cuántos has consolado y has animado? ¿De cuántos te has enterado que están en el hospital de nuestra congregación o de otra congregación y tú los has animado a su familia? No has podido ir porque no puedes ir físicamente, pero has estado con ellos en espíritu y en verdad. No te informes de las cosas, fórmate al estilo, a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y en 10º lugar, número 10, siempre el creyente es reactivo y el discípulo es proactivo, trabaja en pro, se prepara antes de que sucedan las cosas.
y las situaciones como esta no los pillan de sorpresa. Por eso, amados hermanos, mire, escúcheme, en noviembre del año 2018, Dios nos permitió saber que esto vendría, porque nos advirtió a través de una palabra que me dio y yo la compartí en la congregación en noviembre del año 2018, un domingo. Y lo compartí y allí está, hermano. Está. Y no le dimos importancia en esa ocasión y tal vez no se la dimos el otro día cuando volví a compartirla. Porque esto viene cada día más malo. No soy profeta de desastre, soy profeta de vida. Y yo sé que mientras más cosas malas pasan y mientras más el mundo sufre las circunstancias de lo que sucede, de lo que pasa, es porque el día de Jesucristo se acerca. Y lo esperamos, por lo menos yo espero el día en que Cristo me llame a su presencia. Y nos iremos todos los que estamos en la promesa del pacto, aunque tus hijos estén fuera de la iglesia, fuera en el mundo, se irán porque tienen un llamado a través de tu vida. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel, acata las ordenanzas de Dios. Que Dios te bendiga. Estudia lo que te he dicho hoy día, lo que he compartido contigo acerca de qué soy. ¿Soy discípulo o soy un seguidor, un creyente? Oremos, hermanos amados. Padre, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas que hoy han escuchado esta palabra y que esta palabra, Señor, permanezca en nuestras vidas y se haga realidad y vivamos por medio de ella. Te bendecimos, Señor, y hoy queremos participar de ese momento tan esperado, Señor, que es cenar contigo. Gracias, Dios mío. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.